Y en tercer lugar, vamos a hablar fundamentalmente de la insuficiencia cardíaca. 3 entidades patológicas. Y esa es la agenda que tenemos para el día de hoy. Mi nombre es Tomás Gargurevich y vamos a comenzar hablando de la hipertensión arterial. Se escucha bien, ¿no es cierto? ¿Se copia bien la voz? Sí, doctor, sí se lo escucha bien. Perfecto. En cuanto a la hipertensión arterial, debemos comenzar diciendo, puntero, vamos a arreglar punterito. Perfecto. Que 1 de cada 3 adultos por encima de los 50 años son hipertensos. De estos, 1 de cada 3 adultos no sabe que es hipertenso. Y de estos, ya 1 de cada 3 adultos que están siendo tratados, solamente 2 están controlados y 1 no está bien controlado. O sea, el 30% de la población de pacientes que son hipertensos y saben que son hipertensos están adecuadamente controlados. Un problema de salud, porque a mayor presión arterial, tanto sistólica como diastólica, mayor índice de enfermedades cardiovasculares. Y está directamente proporcional al rango de presión arterial que presentan las personas. Las guías modernas de hipertensión arterial del 2020, en primer lugar, exigen una toma correcta de la presión arterial y esta será validada con tensiómetros digitales o con tensiómetros mercuriales en la posición correcta, habiendo descansado el paciente 10 minutos, no habiendo tenido ningún estímulo dentro de ese tiempo. ¿Y qué dice la clasificación de la hipertensión arterial? La presión normal sistólica debe ser menos de 130 y diastólica menos de 85. La normal alta de 130 a 139 y diastólica de 85 a 89. Y la presión diastólica, la hipertensión estadio 1, 140 con 159 de sistólica y de diastólica 90 con 99. El grado 2 será más de 160 y de diastólica más de 100. Pero todas las circunstancias en la vida no son exactamente iguales, jóvenes. Cuando medimos en el consultorio, la presión será una y cuando medimos en la casa, la presión será otra. En la presión en el consultorio, el paciente llega y siempre hay un grado de estrés, de tensión al ir a la consulta. ¿Por qué va a decir el médico? Y entonces tomaremos como valor referencial para la presión sistólica 140 y para la diastólica 90 milímetros de mercurio. Y la hipertensión en la casa, cuando tomamos en la casa, la tomaremos como cifra del 135 de sistólica y 85 de diastólica. Existen máquinas que nosotros usamos para diagnosticar hipertensión o para ver si el paciente está bien controlado. Y en el promedio del día, el paciente debe tener máximo 130,80. Por encima de eso será hipertensión. Siendo la hipertensión del día un poquito más alta, 135,85, y siendo en la noche 120,70. Esta hipertensión cambia con el momento del día, por lo tanto, y es la variación circadiana de la presión arterial. Esto va a correlacionar la presión normal alta, el grado 1 y grado 2, con un nivel de riesgo. Todas las personas no tenemos igual riesgo. Personas jóvenes sin factores de riesgo estarán en el grupo de bajo riesgo. Una persona, por ejemplo, ya la ponemos a adulta mayor, con sobrepeso, ¿no? Con colesterol elevado,
fumadora ya tiene 3 factores de riesgo y ya estaría en riesgo de bajo a moderado. Pero si ya es diabética, ya es de riesgo alto acá. Solamente por ser diabética, o si tiene daño de órgano blanco, o si tiene enfermedad renal o alguna enfermedad cardiovascular, ya 130 con 139 es considerada de alto riesgo y debe comenzarse terapia farmacológica. La hipertensión se produce a través de la vida. Uno viene con una carga genética, una predisposición genética heredofamiliar muchas veces. Pero en esto, a través de la vida, vamos teniendo hábitos y costumbres, la manera de comportarnos, el nivel del estrés, la actividad física, lo que comemos, lo que bebemos, y esos factores ambientales van a condicionar cambios hemodinámicos funcionales que van a desarrollar un estadio de prehipertensión, que será entre los 20 y 40 años. Ya vemos ahora en poblaciones muy jóvenes hipertensión antes de los 20 años, y entre los 30 y 50 años muchas personas tendrán hipertensión establecida entre el 20 y 30% de la población. Estas personas se complicarán con diferentes tipos de problemas: evolución acelerada maligna, enfermedades cardíacas, enfermedades de los grandes vasos como la arteriosclerosis, enfermedad cerebral isquémica o trombótica o hemorrágica y enfermedad renal. Habrá infarto cerebral, hemorragia cerebral, insuficiencia renal y hemodiálisis, aneurismas de aorta, retinopatía hipertensiva, desprendimiento de retina e incluso ceguera, accidente cerebrovascular, edema agudo pulmonar e insuficiencia cardíaca. Todas complicaciones graves, mortales y discapacitantes. ¿Y esto se produce tan sencillo como el primer cuadro? Pues no, jóvenes. Debemos comenzar diciendo de que hay factores etiológicos como son el aporte excesivo de sodio en la dieta, el número reducido de nefronas en muchas personas, el estrés, la alteración genética, la obesidad y los factores derivados del endotelio. Estos van a alterar diferentes mecanismos reguladores. Por ejemplo, el aporte excesivo de sodio o el número alterado de nefronas, pues alterará la retención renal de sodio, alterará también la superficie de filtración, por lo tanto el volumen sanguíneo, aumentarán la precarga y aumentarán la presión arterial. De otro lado, por ejemplo, el estrés activará el sistema simpático, aumentará la contractilidad y aumentará la presión. Alteraciones genéticas en poblaciones que tendrán alterado el eje de renina-angiotensina-aldosterona o que tendrán obesidad por factores higiénico-dietéticos, por la actividad física, y estos condicionarán una vasoconstricción funcional, aumento de la resistencia periférica y por lo tanto elevación de la presión arterial. La obesidad, alteraciones genéticas, pueden producir también hiperinsulinismo y este lleva a hipertrofia vascular y aumento de la presión arterial. Esto dicho de la manera más sencilla en un cuadro clásico. Entonces, uno tiene múltiples genes, ¿no? Hay una variedad de genes involucrados que van a interactuar con los factores ambientales y que van a desarrollar hipertensión a través de fenotipos intermedios, como son la activación del sistema nervioso simpático, factores de endotelio, factores vasopresores y vasodepresores, el volumen de líquido, la regulación del sodio, el sistema de calicreínas, el sistema renina-angiotensina, reactividad vascular, contractilidad, alteración funcional. Y esto, por ejemplo, lo veremos en que habrá mayor presión arterial en una población con susceptibilidad genética. Pero si le agrego obesidad, habrá más hipertensión. Y si le agrego obesidad más consumo de alcohol más susceptibilidad genética, las presiones arteriales serán más altas. Entonces, el primer gran cambio
porque la genética no la podemos cambiar, será actuar sobre los factores modificables para tratar de prevenir el desarrollo de hipertensión arterial o atenuarla. El hombre desde el Paleolítico hasta el hombre contemporáneo, vamos a ver que ha invertido su hábito dietético y ahora consumimos menos proteínas que en antaño y consumimos mayor cantidad de carbohidratos y grasas, y siendo estas grasas una relación alterada de las grasas saturadas y no saturadas, lo cual ha llevado a desarrollo de diabetes, de obesidad, de hipertensión arterial. Pero no queda ahí. Consumíamos solamente 690 miligramos de sodio y ahora consumimos 3.400 miligramos de sodio. Y consumimos muchísimo menos potasio de lo que consumíamos, el potasio que venía en múltiples frutas y vegetales. Ahora consumimos mucho menos potasio. Y este desbalance entre el potasio y el sodio ha hecho que el hombre tenga mayor predisposición a hipertensión arterial. Bueno, el sodio, demostrada está su relación con la hipertensión arterial. Poblaciones que consumen bajo sodio son menos hipertensas. Poblaciones que sus pobladores migraron a otras zonas y comenzaron a cambiar sus hábitos dietéticos y consumieron mayores índices de sodio, comenzaron a desarrollar hipertensión arterial, ¿no? Las restricciones dietarias severas en el sodio con la dieta Kefner redujeron sustancialmente los índices de presión arterial. Acaba de haber el año pasado en el Congreso Mundial de Cardiología un trabajo peruano sobre la restricción de sodio como factor importante en el control de la hipertensión arterial, un trabajo muy destacado. Y bueno, entonces el sodio tiene innumerables relaciones con la génesis de la hipertensión. Sistemas reguladores de la presión, tenemos sistemas presores y sistemas depresores. Los sistemas depresores que actúan sobre la resistencia vascular periférica, como la angiotensina, la norepinefrina, la vasopresina y factores vasodilatadores que disminuyen la presión, la resistencia vascular, como fundamentalmente el óxido nítrico y el péptido arterial natriurético. Si hablamos sobre el gasto cardíaco, hay sustancias que estimularán el gasto cardíaco como son la aldosterona, la vasopresina, el volumen intravascular incrementado. Cuando consumimos más sodio, también consumimos más agua. Cuando consumimos más azúcar, consumimos más agua y por lo tanto el intravascular aumenta. Y el aumento del sistema nervioso simpático, el famoso estrés, también se refleja somáticamente y esto va a generar hipertensión arterial. En cambio, habrá factores que disminuyen el gasto cardíaco como las hemorragias, y no quiero decir que la hemorragia sea un tratamiento antihipertensivo, sino que a menor volumen sanguíneo habrá hipotensión, y es clásico, el paciente con una hemorragia importante llega hipotenso. Pacientes deshidratados hacen hipotensión, entonces hay que regular el tratamiento antihipertensivo en un paciente que se deshidrata, ¿no? Entonces, son 4 los principales sistemas reguladores de la presión arterial. El sistema nervioso autónomo, con el balance del simpático y el parasimpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema de calicreínas y el sistema de los péptidos natriuréticos. Vamos a desarrollar esta fisiopatología conforme avanzamos. La hiperactividad simpática, ¿no?, se va a expresar a través de la noradrenalina, a través de sus receptores alfa y beta adrenérgicos. El receptor alfa adrenérgico aumentará la resistencia periférica y aumentará el volumen sanguíneo, aumentando la presión arterial. De otro lado, los receptores beta aumentarán la contractilidad y el gasto cardíaco, aumentando la presión arterial. Pero además estimularán al riñón y al sistema renina-angiotensina-aldosterona, a liberar angiotensina, a liberar aldosterona y por lo tanto a aumentar el volumen intravascular. Muy bien. Y entonces el sistema nervioso simpático y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona con una dieta baja en potasio, ¿no?, puede llevar a vasoconstricción renal. La vasoconstricción renal llevará a isquemia tubular por un lado y a arteriopatía preglomerular por el otro, aumentando la vasoconstricción
disminuyendo la resistencia vascular del flujo sanguíneo renal y por lo tanto el volumen de filtración de sodio disminuirá, se reabsorberá más sodio y en general retendremos sodio aumentando la presión arterial. De otro lado, la angiotensina, se produce el angiotensinógeno a nivel pulmonar por acción del riñón que va a liberar renina, va a transformarse en angiotensina 1. Esta por acción de la enzima convertidora angiotensina se transformará en angiotensina 2 y esta por acción actuará sobre los receptores causando remodelado vascular e hipertensión arterial. Pero además la angiotensina 2 estimulará la producción de aldosterona y la aldosterona contribuirá con la retención de sodio y la hipertrofia vascular. Los factores mecánicos y el estrés oxidativo van a producir cambios estructurales e inflamación vascular y remodelación. Además, producirán cambios funcionales y disfunción endotelial. Estos alterarán la capa media y el lumen vascular, alterando la resistencia periférica total y, por lo tanto, elevando la presión arterial. La angiotensina 2 tendrá varios tipos de receptores. De importancia clínica y fisiopatológica, dos fundamentalmente. El receptor de tipo 1, el AT1 y el AT2. El AT1 es el que produce y media las reacciones de la enfermedad, las reacciones de la patología. Y en este caso retendrán sodio, producirán vasoconstricción, formación de superóxido, inflamación, fibrosis y trombosis. En cambio, el receptor AT2 será vasodilatador, antiproliferativo y antiapoptótico. La angiotensina 2 a nivel suprarrenal y renal, ¿no?, va a actuar reteniendo sodio y agua y esto pues aumentará la presión arterial. A nivel intestinal o gastrointestinal, la regulación del apetito, de la sed y retendrán agua, también contribuyendo a aumentar el volumen sanguíneo o el volumen de líquido total corporal. El sistema nervioso central liberará vasopresinas, que aumentará la resistencia vascular periférica y alterará el volumen sanguíneo. El sistema nervioso parasimpático aumentará la noradrenalina, produciendo aumento de la vasoconstricción, ¿no? El calcio, el sodio, por ejemplo, como iones, producirán sobre el músculo liso vascular vasoconstricción y factores sobre el corazón, la angiotensina 2, producirán aumento de la contractilidad y por lo tanto aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial. Esto ya lo hemos mencionado, los efectos de la angiotensina 2 a través del receptor AT1, vasoconstrictor, retiene sodio, hipertrofia vascular y cardíaca, fibrosis vascular y cardíaca, hiperplasia de los fibroblastos, citotoxicidad miocárdica, producción incrementada de endotelinas, vasopresinas y hormona antidiurética, facilitación para la actividad simpática o hiperactividad simpático-adrenérgica, formación de radicales superóxidos, incremento del inhibidor del plasminógeno tisular y habrá una expresión genética alterada, por lo tanto. Y el AT2 hace todo lo contrario, es más bien el receptor protector. Pero la angiotensina se balancea con otro sistema, con el sistema de las bradikininas. Y las bradikininas actuarán sobre el endotelio produciendo fundamentalmente liberación de óxido nítrico y vasodilatación, ¿no? Imagínense todo el trabajo del óxido nítrico contraponer a todo un sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Todos ellos metabólicamente activos. Y cuando el endotelio se vuelve disfuncional, pues hay problemas. Y la hipertrofia vascular de las grandes arterias y de las pequeñas arterias son diferentes. La hipertrofia, la remodelación vascular de las grandes arterias es concéntrica, en cambio de las pequeñas arterias es excéntrica. Son diferentes,
pero en ambas aumenta la fibra muscular y en ambas aumenta la resistencia y aumenta la resistencia vascular y por lo tanto la presión arterial. El endotelio, que normalmente es una barrera selectiva que va a producir adhesión de leucocitos, regulación del tono vascular, va a regular la coagulación, la agregabilidad plaquetaria, la fibrinolisis y el crecimiento de la fibra lisa muscular lisa, pues cuando se pone disfuncional va a alterarse, por ejemplo, la leptina, aumentará el óxido nítrico y esto normalmente producirá vasodilatación, eso es lo normal. Pero cuando hay hiperactividad simpática existirá vasoconstricción, lo que hace lo contrario entonces. Si se disminuye la leptina, disminuye el óxido nítrico y se produce vasoconstricción. El óxido nítrico sobre los vasos es vasodilatador, sobre el corazón regula la contractilidad miocárdica y el consumo miocárdico de oxígeno, y sobre el riñón produce inhibición del transporte de sodio y natriuresis, y por lo tanto hará que haya retención de sodio en la sangre, aumentando la presión arterial. Y ahí hemos tenido básicamente lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático y el endotelio. Pero hay otras cosas, el sobrepeso. Y ahora tenemos lo que se denomina el criterio metabólico, el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina, que está caracterizada por un aumento de la obesidad, del índice de cadera-cintura, que está alterada, alteración en el perfil lipídico, elevación de triglicéridos, disminución de colesterol de alta densidad o el colesterol bueno que se le llama, alteraciones en el índice glicémico, alteraciones en el test de tolerancia a la glucosa, diabetes y elevación de la presión arterial. Estas interactúan causando hipertensión arterial. ¿Cómo así? La obesidad va a aumentar la grasa abdominal. Esta producirá liberación de ácidos grasos y síndrome X. Muy bien. La resistencia a la insulina va a mediar aumento de la diabetes, aumento de la secreción de insulina y síndrome X. Todo esto nos llevará a elevación de la insulina, aumento de la actividad simpática, retención de sodio y hipertrofia vascular. La insulina es un factor de crecimiento de la pared vascular. Además, la resistencia insulínica nos va a llevar a disminución de la vasodilatación, o sea, va a hacer que tenga tendencia a la vasoconstricción. Y todos estos mecanismos nos llevarán a hipertensión arterial. Es por eso que los gorditos, los que tenemos antecedentes de familias diabéticas, hay que vigilar no solamente la glucosa, hay que vigilar la insulina, hay que vigilar el peso, hay que vigilar los índices de colesterol y triglicéridos. La edad llevará a cambios estructurales y a cambios funcionales. Los cambios estructurales con una matriz incrementada de calcio producirán aumento de las paredes y esclerosis, fibrosis, endurecimiento de las arterias. Los cambios funcionales llevarán a disminución de la distensión arterial, disminución de la elasticidad y por lo tanto la disminución de la compliance arterial, produciendo una arteria rígida y dura. Esto va a alterar la elongación y por lo tanto la capacidad de dilatación de las arterias. Se producirá remodelación de la arteria fundamentalmente aorta y esto producirá hipertensión sistólica del anciano. La hipertensión sistólica pura del anciano se produce, este es uno de los mecanismos, por arterias duras y rígidas. Y es así que la resistencia en los pacientes jóvenes, tanto en las arterias, será mayor la resistencia será mayor en los vasos pequeños que en los vasos grandes. Y eso es lo fisiopatológico en el adulto mayor, en el joven. En el adulto mayor, pues cambia. Hay un aumento de la presión sistólica porque los vasos grandes se vuelven rígidos y la resistencia vascular de los vasos de pequeño calibre es menor que la de los vasos grandes por esta rigidez. Y así se produce la presión sistólica. Es así que la hipertensión va a llevar a disfunción endotelial, aterosclerosis, infarto de miocardio, microalbuminuria, remodelado, macroproteinuria, disfunción ventricular, falla cardíaca, nefropatía
y proteinuria, enfermedad renal, enfermedad de insuficiencia cardíaca y enfermedad cerebrovascular y muerte. Este es el continuum cardiovascular de la hipertensión arterial y nosotros no debemos estar apuntados acá a cortarla, sino controlar los factores acá cuando recién comienza el continuum cardiovascular. Muy bien. Ese es cómo se produce la hipertensión arterial, la fisiopatología de la hipertensión arterial. Luego tenemos el segundo gran tópico, que es la fisiopatología de la ateroesclerosis. Y la ateroesclerosis es, pues, esto que vemos acá, el desarrollo de la obstrucción de las arterias del cuerpo, sea en el corazón, sea en el cerebro o sea en otras arterias. Esta grasa se va a acumular en las arterias enfermándola. Miren acá el núcleo lipídico grasoso en una arteria en un paciente que tuvo un problema trombótico. Y esto no se desarrolla de la noche a la mañana, no es porque hoy día comí un chicharrón, señores. Esto comienza acá en la primera década de la vida, cuando comenzamos a tener malos hábitos de costumbre, cuando los niños no se mueven, cuando comen mucha sal, ¿no? Y entonces se produce la lesión inicial y es un pequeño infiltrado inflamatorio y un poquito de colesterol que se mete en la arteria y se producen las primeras células espumosas. Y acá no hay molestias, pues. Luego aparecen las estrías grasas. Ya se han encontrado estrías grasas en pacientes de 12 años que se les ha hecho necropsias. Imagínense, 12 años, ¿no? Y, bueno, acá sigue siendo el paciente asintomático. Luego tenemos lesiones intermedias con acumulación ya de lípido intracelular, ¿no? Depósitos externos lipídicos, y esto aparece en la tercera década de la vida. Ya tenemos pacientes nosotros que en la tercera década de la vida se están infartando en el mundo moderno, ¿no?, como consecuencia de esta enfermedad. Luego aparecen ya los ateromas propiamente, que es la acumulación de lípidos en la sangre, en la pared vascular. Esta acumulación intravascular de lípidos con núcleos lipídicos grandes, importantes, que ya comienzan a disminuir la luz arterial. Y esto sucede ya al finales de la tercera década de la vida y ya puede haber un paciente asintomático acá, ¿no? Acá puede haber los primeros cuadros de infarto de miocardio, ya dejó de ser sintomático. Luego ya tenemos el fibroateroma, ya compuesto de un gran núcleo lipídico con una capa fibrótica gruesa o delgada, pero ya claramente establecida. Y esto sucede en la cuarta década de la vida, con aumento de la matriz muscular y del colágeno. Y ya comienzan a aparecer signos clínicos y luego viene la lesión complicada en que la placa se ha roto, se ha formado el trombo y esto en la cuarta década de la vida ya configura el famoso infarto de miocardio o el infarto cerebral en algunos casos. El porcentaje de estenosis va a irse dando conforme se vaya obstruyendo la luz de la arteria. A mayor obstrucción, mayor porcentaje de estenosis. Pero cuanto las placas son más pequeñas, se rompen con más frecuencia. Se rompen con más frecuencia. Y esto hará que gradualmente vaya aumentando el riesgo de complicación de las placas. Esto se produce tan sencillo como eso, pues la arteria es normal, ya hemos repasado que hay una estría grasa que se forma, luego una placa fibrosa, una placa aterosclerótica obstructiva, la ruptura de la placa y la angina inestable o el famoso preinfarto que ya le llama la gente, el infarto de miocardio, la muerte súbita, la enfermedad cerebrovascular, la isquemia de miembros inferiores. Pero también habrá el dolor de pecho, la angina de esfuerzo y la claudicación intermitente, que es al caminar duelen las pantorrillas. Esto se produce en un primer instante porque el endotelio se vuelve disfuncional. Y se vuelve disfuncional por el colesterol LDL elevado, por la diabetes o prediabetes, por la hipertensión arterial, por el hábito de fumar, por la elevación de la homocisteína,
y en las mujeres comienza a desarrollarse cuando son posmenopáusicas por la deficiencia de estrógenos. Esto va a condicionar un endotelio disfuncional, vasoconstrictor, hiperproliferativo y remodelación vascular, adhesión e infiltración celular, trombosis, acumulación de lípidos y proliferación. Entonces cambia la matriz del endotelio normal por un endotelio disfuncional cuyas funciones se ven alteradas y hace exactamente lo contrario. Esto comienza con que un poquito de colesterol LDL atraviesa el endotelio y se mete acá a la capa media. Cuando ocurre eso, los monocitos van a migrar y van a entrar a la pared vascular. Cuando ingresan a la pared vascular, este monocito no ingresó porque quería descansar, ingresó porque se detectó este colesterol LDL en las paredes vasculares. ¿Y qué hizo? Cumplió con su función histórica, se transformó en macrófago y deglutió ese colesterol LDL. Y se transformó en la famosa célula espumosa. Las células espumosas fueron aumentando y agregándose y se formó el núcleo lipídico y un núcleo necrótico en la placa ateromatosa. ¿Tan sencillo como eso? Pues sí, la molécula de LDL atraviesa la pared vascular y se va a depositar en la lámina interna elástica de la pared vascular. Acá están los leucocitos, luego de detectado el colesterol LDL, adheriéndose al endotelio para tratar de atravesarlo y llegar a la capa íntima. Estos monocitos se van a adherir a la pared, van a migrar a la capa íntima y se van a unir a los receptores ¿para qué? Para poder fagocitar las moléculas de LDL. Y acá vemos una microfotografía de un macrófago en plena función. Los linfocitos T también atravesarán las paredes y activarán diferentes receptores como el inositol fosfato, etcétera, para producir mayor inflamación. Y es así de que el macrófago, el monocito ya, el macrófago comienza a formar, a fagocitar moléculas de LDL modificado y se producirán las células espumosas. Estas células espumosas producirán pues el factor tisular, estimularán la oxidasa la reductasa de una oxidasa, citoquinas, metaloproteinasas, ¿no? Y estas que van a hacer inflamar, producir apoptosis celular del macrófago, ¿no? Y se producirá pues la muerte celular. Y entonces en el núcleo lipídico, en las fibras musculares lisas comenzarán a ser reemplazadas por tejido fibrótico, por células espumosas, habrá músculo mitogenético alterado, ¿no? Y se formará pues la placa lipídica. Esta placa lipídica va a ser de dos tipos, una placa llamada vulnerable y una placa llamada estable. La placa vulnerable tiene un gran núcleo lipídico, la vemos acá, un gran núcleo lipídico en la microfotografía, con una delgada capa que la cubre, y esta capa es muy fácil de romperse. En cambio, la placa estable es una placa de mayor tamaño, con un pequeño núcleo lipídico y una capa fibrosa muy densa, como está en la fotografía, en la microfotografía acá arriba. Una capa fibrosa densa que es más difícil de romper, que es más dura. Pero no queda ahí la diferencia. Si yo cojo el extremo de este extremo donde está la placa en ambas microfotografías y las amplifico, ¿qué voy a ver? Que en la placa inestable hay células inflamatorias, monocitos, linfocitos. Hay gran cantidad de células espumosas, macrófagos activados,
hay una pequeña capa fibrosa y esta es una mezcla inflamatoria y muy lábil para poder romperse. En cambio, la capa estable, aparte de ser una capa fibrosa amplia, tiene fibra, una cantidad de células musculares lisas importante, células fibrosas, no tiene o tiene muy poco, mejor dicho, células inflamatorias, llámese monocitos, llámese linfocitos, y tiene escasa cantidad de células espumosas. Esto con un núcleo lipídico más pequeño. Esto la hace más estable y por lo tanto se relaciona más a problemas obstructivos crónicos que a problemas obstructivos agudos. Esta es una placa fibrótica, una placa ateromatosa que se ha roto y acá tienen la formación del trombo o del coágulo. Y esto cuando se rompe, pues la disrupción de la placa, la ruptura de la placa, porque tenía un alto contenido lipídico, porque tenía actividad de células inflamatorias y pocas células musculares lisas, dan una placa vulnerable, que van a producir inflamación y activación de las metaloproteinasas y incremento de la matriz inflamatoria, y por otro lado, muerte de las células musculares lisas y disminución de la función de las células musculares. Esto hará una síntesis reducida de la matriz y harán que se forme la capa fibrosa, ¿no? La capa se romperá y una vez que se rompa se expondrá la matriz subendotelial inflamatoria, el colágeno y el factor tisular por acción de la ruptura de la placa por la inflamación. Y esto va a activar el sistema de agregación plaquetaria en un primer instante, luego se producirá la trombosis arterial y tendremos el evento clínico agudo que será la angina inestable, el infarto cerebral o el infarto miocárdico. La plaqueta que está pasando por esa zona va a encontrarse con la disrupción de la placa que ha expuesto el factor tisular, el factor de von Willebrand, y se unirá a la plaqueta. Y esto va a hacer que se liberen agonistas, activadores de la plaqueta, expresando receptores en la pared celular que son las glicoproteínas de tipo 2B3A. Estas glicoproteínas de 2B3A van a hacer de que a través de puentes de fibrina se unan la plaqueta y se forma la red de la agregación plaquetaria. Esta red de agregación plaquetaria lo que va a hacer una vez expuesta es activar a la cascada de la coagulación, produciendo la formación de trombina y por lo tanto transformando el coágulo blanco en un coágulo rojo porque comienza a haber agregación de células sanguíneas como glóbulos rojos, glóbulos blancos y se forma el coágulo. Eso en cuanto a la formación del coágulo, pero además hay un remodelado de la pared vascular. Les dije que aumentaba el diámetro y acá vemos cómo esta es una área normal de una arteria y acá vemos cómo hay un núcleo lipídico que está disminuyendo la luz de la arteria. Acá un remodelado negativo que es hacia afuera, ¿no?, de la placa. Entonces, hacia adentro. El remodelado de negativo es hacia el interior de la luz de la arteria, el remodelado positivo es hacia afuera de la arteria. Pero ambas, con un núcleo lipídico, disminuirán la luz de la arteria, producirán inflamación de la pared y riesgo de infarto de miocardio o infarto cerebral. Y entonces la placa vulnerable se va a romper por aumento de la presión arterial, por hiperactividad adrenérgica, por inflamación, por aumento de la frecuencia cardíaca, y el hecho es que se rompe, y una vez que se ha producido la fisura, la ruptura de la placa, se formará el trombo. En algunos casos un trombo habrá lisis residual y reapertura, pero esta puede reocluirse. En otros casos, ¿ya? Se limpiará la arteria y quedará una arteria con la lesión ateromatosa, pero sin trombo, lo cual permitirá el flujo sanguíneo. Este primer caso nos hablará del infarto de miocardio y este segundo caso nos puede hablar, por ejemplo, de la angina inestable o del infarto nocuo.
Y la obstrucción de las arterias produce un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, produciendo isquemia miocárdica. La isquemia miocárdica, el desbalance entre la oferta y la demanda, va a producirse pues porque aumenta la contractilidad, no va a haber necesidades incrementadas por alteraciones del flujo o por alteraciones en el contenido de la hemoglobina, por ejemplo, de la saturación del oxígeno. Todas estas causas llevarán a isquemia miocárdica, ¿no? Cambios metabólicos, disfunción y anormalidades a nivel del músculo miocárdico. Y la isquemia, el dolor de pecho, va a determinar la aparición del síndrome coronario agudo. Cuando no se obstruye la arteria totalmente, se produce la angina inestable o el infarto no Q, y cuando se obstruye totalmente la arteria, se producirá el infarto de tipo Q. El infarto, esta es una arteria permeable en una cinecoronariografía, pero miren acá cómo viene y en esta zona hay un stop. Acá debería continuar esta arteria de grosor similar y en cambio hay un silencio vascular. Esta es una arteria que está tapada. Y si se fijan bien en la lámina, termina en punta de lápiz. Termina en punta de lápiz. Este es un infarto de miocardio completo de una lesión obstructiva de corazón. Pero los síndromes coronarios agudos son nada más la punta del iceberg. Los cuadros clínicos son la punta del iceberg. Y yo no debo esperar que mi paciente se infarte. Yo debo actuar en un paciente, estudiarlo y estratificar si es un paciente vulnerable y buscar la existencia de factores que están en la parte subclínica y detectarla precozmente. Hemos evolucionado en los años desde trabajar sobre la arteria enferma, trabajar sobre la placa vulnerable, sobre la isquemia del corazón. Hemos trabajado sobre la actividad de la enfermedad, ¿no? Ya tenemos ahora el concepto de paciente vulnerable y estamos buscando los tipos de aterosclerosis clínica y subclínica. Ya no nos conformamos con un infarto. Tratamos de detectarlo precozmente. ¿Para qué? Para actuar previniendo los síndromes coronarios agudos en el futuro y evitar los infartos de miocardio que van a llevar a la muerte y a la insuficiencia cardíaca. Hemos evolucionado en los años 80 desde la revascularización coronaria de estas lesiones obstructivas a regresar a los criterios que antiguamente los médicos nos decían, la medicina preventiva. Esta detección del paciente vulnerable, de este paciente con factores de riesgo de la estratificación, nos va a permitir una fácil detección y la prevención de estos eventos, ¿no? Eso en cuanto a la segunda clase de la materia de fisiopatología cardiovascular. Y finalmente tenemos la insuficiencia cardíaca, este corazón enorme, grande, que se ha vuelto disfuncional y que en el mundo moderno incluso ya estamos yendo a dispositivos de asistencia ventricular por el momento transitorios como para que los pacientes vayan a poder esperar un trasplante de corazón cuando sea necesario. Y la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico en el cual habrá alteraciones genético-moleculares de las organelas miocíticas, de las proteínas contráctiles que producirán alteraciones circulatorias y neuromorales, que se van a caracterizar por una alteración de la función del ventrículo izquierdo, tanto en su contracción como en su relajación, y por lo tanto producirán intolerancia al esfuerzo, retención de líquidos y disminución de la vida. Es la definición más completa que he visto de insuficiencia cardíaca. Desde los años 65 hasta la fecha, la insuficiencia cardíaca ha ido aumentando. Y ha ido aumentando porque los pacientes con infarto de miocardio ya no se mueren, los pacientes con hipertensión arterial viven más, las personas viven más, tenemos más opciones, pero esto también está haciendo que haya más insuficiencia cardíaca, la gente vive más. A mayor edad, mayor frecuencia de insuficiencia cardíaca tanto en hombres como en mujeres. Pero esta insuficiencia cardíaca, cuanto menos fuerza de contracción tienen, menos
fracción de eyección, la mortalidad será mayor. A menor fracción de eyección, mayor mortalidad, ¿no? ¿Y qué enfermedades van a desarrollar insuficiencia cardíaca? Pues toda afección que altere al corazón puede terminar en insuficiencia cardíaca. Valvulopatías, cardiomiopatía dilatada, enfermedad de Chagas, por ejemplo, cardiomiopatía hipertrófica por hipertensión arterial, la hipertensión arterial, la infección parasitaria, la cardiopatía coronaria, los tóxicos. Recuerdo yo mucho a un paciente que terminó en trasplante de corazón porque le colocaron los famosos estimulantes hormonales para aumentar la masa muscular en jóvenes que quieren hacer ejercicio y desarrolló insuficiencia cardíaca. Y se puede clasificar por la función, la disfunción diastólica, que es la más conocida y la más fácil de diagnosticar, la disfunción diastólica, que es con la función de contracción conservada, pero la relajación está alterada. La que es con gasto cardíaco alto, como es por ejemplo la anemia, el beriberi, el hipertiroidismo, y las de bajo gasto cardíaco, que son las más frecuentes. Las que se dividen en el corazón derecho y corazón izquierdo, las de corazón derecho con edema de miembros inferiores, las de corazón izquierdo con fundamentalmente falta de aire y disnea, y las que son de aparición aguda o las de aparición crónica. Aguda, por ejemplo, en el infarto de miocardio o en la epidemia por SARS-CoV-2 hemos visto desarrollo de miocarditis e insuficiencia cardíaca aguda, y esto es de muy mal pronóstico en los pacientes con COVID-19. Y la insuficiencia cardíaca crónica. Esta guía, que es de hace unos años, acaba de ser en el reciente Congreso Mundial de Falla Cardíaca el mes pasado y hoy día ha sido presentada en el Congreso Europeo de Cardiología, divide a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, intermedia o conservada. La fracción de eyección reducida tendrá síntomas con una fracción de eyección menor de 40, suficiente para diagnosticarla. La de la fracción de eyección conservada tendrá signos y síntomas con una fracción de eyección mayor de 50%, con péptidos natriuréticos elevados y al menos un criterio electrocardiográfico de alteración estructural o funcional del corazón. Y esto se desarrolla no de la noche a la mañana nuevamente, señores. La insuficiencia cardíaca generalmente se desarrolla en los años, excepto en el infarto de miocardio agudo, excepto en la insuficiencia cardíaca por miocarditis, por ejemplo. Y normalmente hay factores de riesgo, hay antecedentes cardiológicos, y esto ya es un estadio A, en el que el corazón es normal, pero ya se lo considera como un estadio A. Luego tenemos ya el estadio B, en la que hay alteraciones estructurales, remodelado cardíaco, disfunción ventricular asintomática, y ya hay una activación neurohumoral. Predominan los cambios hemodinámicos y hay que monitorizar al paciente y hay que tener las intervenciones convencionales, control de la presión arterial, etc. Luego vienen síntomas leves a moderados, el estadio C, la insuficiencia cardíaca aguda o crónica ya descompensada, en la que hay disfunción endotelial, además de estimulación neurohumoral. Y ya los cambios neurohumorales son importantes, la activación del sistema renina-angiotensina, la activación del sistema simpático, la activación de los péptidos natriuréticos. Luego pasaremos a una etapa de vasoconstricción, ¿no? Y estadios avanzados, el estadio D con insuficiencia cardíaca refractaria, retención de sodio y agua, congestión pulmonar, y esto va a permitir, van a ser los casos graves de insuficiencia cardíaca. Pacientes que llegan con falta de aire importante, con disnea, y porque los pulmones están congestionados, llenos de sangre, porque la sangre se ha acumulado ahí. En la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo predominantemente. Pero cuando se complica el lado derecho también, el paciente comienza a hacer un síndrome edematoso. Se hincha primero los pies, las piernas, los muslos, el abdomen, y puede llegar a la anasarca, o sea, al edema generalizado. Les mencionaba que la clasificación moderna incluye evaluar la fracción de eyección, y la fracción de eyección normalmente debe ser más del 50%, y lo que nos va a valorar
es la contracción del músculo cardíaco. Esta podemos realizarla por angiografía, por gammagrafía de ventilación-perfusión, por resonancia magnética. Problema de estos tres métodos, no hay disponibilidad en todos lados y además suelen ser bastante caros. Lo que utilizamos normalmente para valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección, es el ecocardiograma, que nos da muchísima información. Y la insuficiencia cardíaca, pues el paciente primero va a llegar y va a tener pues síntomas, lo estabilizamos y el paciente va a tener múltiples recaídas en el tiempo y cada vez que recae va a ser peor y nunca regresa a su estadio anterior. Y conforme va avanzando va a necesitar más cuidados y en la etapa final cuidados paliativos, ¿no? Cuando estamos en esta etapa puede hacer el paciente muerte súbita y acá el paciente hace muerte por congestión pulmonar generalmente. ¿Y cómo se desarrolla esto? La lesión cualquiera de las enfermedades que sea, infarto de miocardio, valvulopatías, hipertensión, va a llevar a una alteración hemodinámica que va a activar al sistema adrenérgico, al sistema simpático, al sistema renina-angiotensina y a las citoquinas. Esto alterará la perfusión sistémica y también habrá expresión de algunos genes que van a contribuir con aumentar la lesión. Producirá crecimiento remodelado, isquemia y depresión de energía, apoptosis, necrosis y muerte celular. Pero además la reducción de la perfusión sistémica producirá toxicidad a través de la producción de radicales libres, metaloproteinasas y otros factores. La enfermedad coronaria, la hipertensión, la miocardiopatía y la valvulopatía producirán remodelado y disfunción endotelial, disminuirán la fracción de eyección, produciendo arritmias, produciendo falla de bomba y estos producirán la muerte. La estimulación neurohumoral en estas entidades, la disfunción del endotelio, la vasoconstricción y la retención renal van a mediar factores no cardíacos, el desarrollo de disnea, fatiga y síntomas, y esto llevará a la insuficiencia cardíaca crónica. En la activación neurohumoral, el corazón, una vez que ha enfermado, va a detectarlo y va a estimular al cerebro, que liberará vasopresina, que activará el sistema renina-angiotensina-aldosterona y, por otro lado, responderá activando el simpático y el simpático actuará con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, interactuarán enfermando al riñón y se producirá el síndrome cardiorrenal. Pero además el simpático aumentará la vasoconstricción. Habrá una expresión genética, estímulos variados que causarán sobrecarga mecánica del corazón, produciendo la expresión de genes que están dormidos, y estos producirán síntesis de proteínas fetales, de actina, miosina, que no van a ser funcionalmente contráctiles, producirán crecimiento miocárdico rápido y pobre desempeño de la función miocárdica. Cuando nosotros dosamos noradrenalina y vemos que hay mayores niveles de noradrenalina, la mortalidad va a aumentar. El estudio SOL demostró que a mayores niveles de noradrenalina, mayores niveles de mortalidad y normalmente la noradrenalina alterada precede a los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Existirán mayor cantidad de receptores, tanto de receptores beta 1 en pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca y estarán disminuidos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y al revés, los receptores beta 2 en pacientes con insuficiencia cardíaca estarán incrementados si comparamos con los pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, habrá una inversión en esto y esto va a determinar otro de los mecanismos por los cuales la noradrenalina va a ser más cardiotóxica en estos pacientes. La noradrenalina aumentada con receptores alterados pues producirá disminución de los receptores beta-adrenérgicos, reduciendo el desempeño, por lo tanto la contracción miocárdica, produciendo daño miocárdico y disfunción cardíaca, y esto lleva a insuficiencia cardíaca.
De otro lado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo conocen ustedes, que ya se los presenté cuando hablamos de hipertensión arterial, va a tener los mecanismos a través del receptor AT1 de vasoconstricción, retención de sal, remodelación del corazón y del epitelio de la pared vascular, liberación de noradrenalina y endotelina como factores neuromorales que causen mayor disfunción cardíaca, inflamación y trombosis. Y por el otro lado, alterará el óxido nítrico produciendo disminución de la vasodilatación, de la diuresis, de la natriuresis. Además, producirá una activación de la aldosterona y la aldosterona pues será una molécula con efectos protrombóticos que producirá injuria e inflamación vascular, alteración del potasio y del magnesio, producirá hipertensión, disfunción endotelial, arritmias ventriculares, enfermedad cardiovascular, retención de sodio, potenciación de la noradrenalina y de la adrenalina y producirá fibrosis miocárdica. Todos mecanismos que van a llevar a la insuficiencia cardíaca o potenciarla. Los péptidos natriuréticos, que van a incrementarse cuando hay disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, o sea, disminuye la fuerza de contracción, disminuye la fracción de eyección. Cuando aumenta la masa muscular del corazón, cuando hay hipertrofia ventricular izquierda, cuando hay insuficiencia renal, cuando el corazón se contrae bien, pero está rígido, cuando hay disfunción diastólica, rigidez del corazón, o cuando hay citoquinas inflamatorias. Y el péptido natriurético elevado será un predictor de mortalidad. Tenemos que a mayor péptido natriurético, mayor sintomatología de la insuficiencia cardíaca. Y a mayor péptido natriurético, mayor gravedad. Y no solamente eso, sino que es un factor que a mayor concentración de péptido natriurético, mayor mortalidad de los pacientes. Entonces nos da síntomas y mortalidad. Y en este eje neurohumoral que hemos mencionado, donde hablamos de la noradrenalina, donde hablamos de los péptidos natriuréticos, donde hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona y donde hemos hablado de las endotelinas, vamos a ver que habrá la activación neurohumoral de la norepinefrina, de la renina plasmática, de la vasopresina, del péptido natriurético y de la endotelina, se encontrarán incrementados en la insuficiencia cardíaca. La endotelina, que no hemos hablado hasta ahora, va a haber un gen de la endotelina en la cual estos factores inducirán a su maduración, el estrés mecánico, la tensión, la vasopresina, la angiotensina 2, la catecolamina, la hipoxia, la LDL, la trombina, estimularán a la producción de preproendothelina, la proendotelina y la liberación de endotelina, que será vasoconstrictora. La disfunción del endotelio por bajo gasto cardíaco llevará a estrés de fricción de las paredes y alteración de los receptores de endotelina. Esta alteración de los receptores de endotelina aumentarán los niveles de angiotensina 2 y de aldosterona, disminuirán la L-arginina, que tiene que ver con una menor producción de óxido nítrico y por lo tanto menor expresión de la óxido nítrico sintetasa, aumentarán la inactivación del óxido nítrico por acción de la aldosterona, de la superóxido dismutasa, y esto causará mayor disfunción endotelial. La muerte de las células miocárdicas por vía extrínseca actuará a través de receptores de superficie ligados al factor de necrosis tumoral y por la vía intrínseca a través de la mitocondria, del retículo sarcoplásmico y del citocromo de tipo C, aumentando el calcio intracelular, aumentarán las procaspasas y estas producirán la apoptosis de la fibra muscular cardíaca. Las citoquinas en general, ¿no?, son estimuladas por la autoinmunidad, por la sobrecarga mecánica, por infecciones, por isquemia o por LDL oxidada, que llevarán a activación de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina de tipo 1 y de tipo 6 y a las quimioquinas. Estas activarán procesos celulares, alteración de las señales beta, adrenérgicas, hipertrofia de los cardiomiocitos, apoptosis y producción de colágeno.
que finalmente producirá disminución en la tasa de contractilidad, dilatación del corazón y reemplazo de la fibra muscular cardíaca por tejido fibrótico incapaz de mantener una contracción y relajación efectivas. Pero además habrá estrés oxidativo en la insuficiencia cardíaca. El factor de necrosis tumoral, la angiotensina 2, producirán un aumento de los iones, de los aniones superóxidos, y esto disminuirá al óxido nítrico y producirá una disminución de la vasodilatación. El factor de necrosis tumoral alfa producirá una disminución de la contracción de los miocitos, un aumento de la degradación del óxido nítrico, una disminución de la óxido nítrico sintetasa y una activación de la cascada de la apoptosis. Entonces, el factor de necrosis tumoral juega un rol importante en la insuficiencia cardíaca. Pero habrá pues además carga vascular condicionada por la angiotensina 2, por la hormona tiroidea, por la estimulación de la adrenalina y noradrenalina, que expresarán oncogenes, factores de crecimiento y mediadores celulares como el AMP cíclico, la fosfoquinasa, el calcio, el inositol trifosfato. Esta producción va a alterar la actina y miosina, dando una actina y miosina con patrón fetal, que no va a poder producir o será incapaz de producir una contracción efectiva. Pero además producirá péptidos natriuréticos, incremento de la troponina y del calcio intracelular, pero un calcio que no interactúa con la actina y miosina, por lo tanto que no es capaz de producir contracción. Y producción de colágeno en reemplazo de la fibra muscular cardíaca. Y esto producirá desadaptación y cambios a nivel del músculo cardíaco. Este músculo cardíaco que primero va a aumentar las miofibrillas y las mitocondrias en las células, en la pared muscular cardíaca, luego habrá desorganización del tejido, luego habrá una gran desorganización que avanzará y finalmente se perderá las estructuras contráctiles. Acá no ven las bandas Z, etcétera, acá ya no las ven. Y se perderá y se reemplazará por este tejido que está entre las fibras musculares, por tejido fibrótico. Esta hipertrofia vascular causada por una sobrecarga de presión llevará a activación de las familias de las interleuquinas de tipo 6, que actuarán a través de la glicoproteína 130 y el receptor de interleuquinas, produciendo señales de hipertrofia y señales apoptóticas. Y esta finalmente va a producir hipertrofia e insuficiencia cardíaca. La célula muscular va a tener crecimiento produciendo apoptosis, hipertrofia fisiológica, hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica, y estas causarán incremento de la expresión de genes embriogénicos con expresión de fibras contráctiles alteradas, incapaces de contraerse. Y acá tenemos dos modelos de remodelado ventricular, el modelo del infarto de miocardio y el modelo de la falla cardíaca sistólica. En el modelo de la hipertrofia, de la remodelado por infarto de miocardio, el corazón sano se va a infartar y se va a morir. Esta parte vamos a ponerla en mayor coloración y se muere. Y vemos cómo esta parte de la punta del corazón comienza a adelgazarse y el corazón se dilata. En cambio, remodelado en la insuficiencia cardíaca, cuando es, por ejemplo, un corazón de un hipertenso, lo primero que sucede es que el corazón se engruesa y se producirá una hipertrofia concéntrica. Y luego seguirá la sobrecarga de presión de la cámara cardíaca y se comenzará a dilatar con masa muscular incrementada, lo que se conoce como hipertrofia excéntrica. Y esta hipertrofia vascular, esta hipertrofia ventricular izquierda, llevará a disfunción diastólica, alteración de la reserva coronaria y producirá una matriz que va a ser más factible de producir arritmias. La disfunción diastólica llevará a disfunción sistólica y a falla cardíaca congestiva. La alteración en el flujo coronario llevará a infarto de miocardio y la arritmia, el infarto de miocardio y la falla cardíaca llevarán a muerte súbita.
El remodelado en el paciente postinfartado llevará a fibrosis miocárdica por un lado y a disfunción diastólica, y por el otro lado producirá aumento del volumen sistólico, alteración de la presión diastólica y alteración del estrés de la pared muscular cardíaca. Disminuirá la relajación del corazón, producirá hipertrofia y producirá alteración de la contracción. Estas producirán disfunción diastólica y disfunción sistólica y nos llevarán a insuficiencia cardíaca crónica. Además, la angiotensina 2 va a producir síntesis de la matriz del colágeno, aumentará colágeno y la degradación a través de las metoproteinasas producirá colágeno ligado. Este colágeno es incapaz de producir contracción. Las metaloproteinasas y el inhibidor tisular de las metoproteinasas producirán un aumento en la degradación del colágeno y estas van a ser las que van a producir deslizamiento miocítico, desacoplación entre la actina y la miocina y por lo tanto dilatación. La hipertrofia cardíaca va a llevar a sobrecarga mecánica, activación de la síntesis proteica, por lo tanto, y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema adrenérgico, condicionando hipertrofia, fibrosis y remodelado ventricular. La sobrecarga producirá depresión crónica de energía y alteración en la composición del miocardio en cuanto a sus estructuras contráctiles, aumentando las proteínas fetales, disminuyendo el contenido de colágeno y aumentando el número de sarcómeras ineficaces. El aumento de la presión en la aurícula izquierda será la responsable de la disnea, de los estertores, del aumento de la presión de cuña, de la hipertensión pulmonar y de la intolerancia al ejercicio. La disminución del volumen minuto causará fatiga e intolerancia y el aumento de la presión de la aurícula derecha llevará a ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema de miembros inferiores. La fatiga se producirá por alteración del flujo sanguíneo, por alteración de las enzimas oxidadas, por disminución de la masa muscular y por alteración de la contracción. Pero cuando en el paciente con insuficiencia cardíaca aparece caquexia, es un indicador de mal pronóstico y de alta mortalidad a corto tiempo, a 18 meses. Y es así que la sobrecarga cardíaca y el gasto cardíaco disminuido van a producir una disminución de la circulación, hiperactividad simpática y disminución de la función renal, produciendo un síndrome cardiorrenal. De otra parte, la disminución del gasto cardíaco y la vasodilatación arterial periférica producirán alteraciones renales en la perfusión renal y vasoconstricción, actividad adrenérgica y actividad de la angiotensina, llevando esto a las alteraciones en retención de sodio a nivel del túbulo contorneado en el riñón. Entonces, los factores genéticos, el sexo, la edad, la hipertensión van a condicionar hipertrofia y remodelado, anormalidades diastólicas que llevarán a disfunción diastólica, a disfunción sistólica, a insuficiencia cardíaca y finalmente a muerte. Ok, jóvenes. Hemos revisado los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión, de la aterosclerosis y de la insuficiencia cardíaca. Si hubiera alguna pregunta, ¿no hay preguntas? Ok. Si no hay preguntas, creo que todavía están mareados con todo lo que les he mencionado. Vamos a hacer una cosa. Como hay un silencio importante y ustedes todavía van a leer esto en el curso de la semana para la práctica de la próxima semana, voy a abrir dentro del Teams un foro de debate sobre los 3 tópicos. De tal manera que cualquier pregunta que haya, cualquier aporte que haya, lo podemos discutir ahí y ustedes podrán ser más activos de esta forma.
Correcto, entonces vamos a abrir un foro de debate para poder discutir hipertensión en un foro, insuficiencia cardíaca en el otro y en el otro aterosclerosis. Cualquier pregunta que tengan pueden hacerla por ese medio de los foros. Yo estaré toda la semana respondiendo los mensajes para poder continuar con la actividad. Bueno, doctor. Muchas gracias, doctor. Están todavía mareados, ¿no? Ok. Hasta luego, doctor Garbulevich. Está muy bonita la explicación. Hasta luego, maestro Luján. Gracias. Ya, hasta luego. Muy bien. Nos vemos, jóvenes. El doctor Luján es un gusto tenerlo presente. Él ha sido mi maestro. Sigue siendo mi maestro y es un honor trabajar con él. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Muy bonita la clase. Muy bien. Me dispensan. Hasta luego. Ha sido un placer. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.